En la boda de mi hermana, papá se rió en el micrófono y dijo, no está casada, no tiene estudios, pero al menos sirve para un cheque. La multitud estalló en risas. Me levanté, tomé el micrófono. Y dije, ¿y ese regalo de boda de $100.000? ¿Desapareció? Mi nombre es Claireul, y tengo 38 años. Nunca pensé que la despedida más difícil ocurriría en la boda de mi propia hermana, sin decir una palabra, justo ahí, frente a un centenar de invitados sonrientes. Di mi nombre al personal. Revisaron la lista y luego se miraron entre ellos. Lo siento, no estás en la lista. Confundida, me volví hacia mi madre. Ella ni siquiera se inmutó. ¿De verdad pensaste que este día se trataba de ti?, dijo, ocultando a duras penas una sonrisa burlona. Asentí lentamente. No, ya no. Y me alejé, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, y el corazón más pesado que nunca. Los llevaré a lo que condujo a ese momento. Quiero saber, ¿desde dónde están viendo esto hoy? Dejen su ciudad en los comentarios. Denle un me gusta a esto y suscríbanse. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, esta historia es para todos nosotros, para los que aprendimos a alejarnos, no por rencor, sino por respeto propio. Crecí en una casa modesta de 2 pisos en las afueras de Eugene, Oregón. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Mi padre, David Olston, creía en el trabajo duro y en las noches tranquilas. Mi madre, Patricia, creía en las apariencias y en mantenerlas a toda costa. Desde fuera, parecíamos una familia típica de clase media, 2 hijas, un golden retriever, un jardín lleno de hortensias. Pero si te acercabas un poco más, notabas algo extraño, como un retrato que parece encantador hasta que te das cuenta de que la persona no sonríe con los ojos. Mi hermana menor, Ava, era la niña dorada, guapa, encantadora, siempre sabía qué decir. La gente gravitaba hacia ella como las polillas hacia la cálida luz de un porche. Ganó el título de reina del baile, consiguió una beca completa y traía a casa novios que sabían cómo ganarse a nuestros padres en menos de 5 minutos. Yo, bueno, yo no. Yo era la callada, la confiable, la que supo cómo pagar su propia universidad cuando el fondo familiar, misteriosamente, se esfumó. Era la que no estrellaba el coche, la que no mentía sobre sus calificaciones, la que no reservaba, por accidente, un viaje de una semana con sus amigas el mismo fin de semana de la boda de su prima. Pero los errores de Ava se presentaban como crecimiento. ¿Los míos? Eran decepciones. Aún así, nunca armé un escándalo. Esa era la regla en nuestra casa: mantén la paz, sonríe para las fotos y, hagas lo que hagas, no incomodes a nadie. Así que me hice pequeña. Me convertí en lo que necesitaban que fuera: disponible, dependable, invisible. Recuerdo una vez, cuando tenía poco más de 20 años, sentada en la mesa de la cocina con mi padre. Era tarde. Él estaba saboreando un vaso de whisky, revisando unos documentos de impuestos. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo después de la universidad, y estaba orgullosa. Le conté sobre ello, cómo había negociado un salario inicial $8.000 más alto de lo que me ofrecieron. Pensé que se impresionaría. Él levantó la vista y dijo: eso es genial, Clare, pero no nos adelantemos. Mejor no se lo menciones a Ava. Ella todavía está tratando de encontrar su camino. Ni un bien hecho. Ni uno estoy orgulloso de ti. Solo un recordatorio para que me hiciera pequeña, para que mi hermana pudiera brillar. Y así fue siempre: cumpleaños, festivos, incluso funerales, de alguna manera, las necesidades de Ava siempre iban primero. Yo era la que resolvía los problemas de la familia, pero nunca su orgullo. Pagaba las cosas en silencio, cubría los huecos del alquiler, arreglé una gotera en el techo de mis padres sin que nadie me lo pidiera. Cuando mamá necesitó ayuda para organizar la despedida de soltera de Ava en su jardín, me tomé una semana libre del trabajo, me quedé hasta las 3 de la madrugada diseñando centros de mesa, horneando cupcakes y limpiando la terraza. Y cuando los invitados preguntaron quién era la organizadora del evento, mamá sonrió y dijo: oh, solo alguien que contratamos por internet. Yo también sonreí y me quedé callada, porque el silencio era más fácil que la mirada que mamá me lanzaba cuando hacía que las cosas se trataran de mí. Porque el silencio me mantenía invitada. Y durante mucho tiempo, pensé que estar invitada significaba que pertenecía.
Pero es curioso la claridad que llega cuando estás fuera de la boda de tu hermana, con tu nombre ausente en la lista, y tu madre observándote derrumbarte con una sonrisa burlona en la cara. No sucedió de la noche a la mañana, pero ese momento, ese fue el punto de quiebre. El momento en que todo lo que se había estado acumulando en silencio durante 30 y tantos años, de repente, cobró sentido. De eso quiero hablarles, de las cosas que no se ven en los álbumes de fotos familiares, de las conversaciones que ocurren después de que los invitados se van, de la forma en que una persona puede ser borrada, no con crueldad, sino con una suave indiferencia, y de la forma en que te despiertas un día, con el corazón magullado y los huesos cansados. Y finalmente haces la pregunta que nadie quiere que hagas, ¿y si simplemente dejara de aparecer? No siempre estuve segura de cuándo comenzó este lento y silencioso cambio de ser una hija a convertirme en un accesorio distante. No odiada, solo de fondo. Tomemos como ejemplo las cenas familiares. A mi madre le encantaba ser anfitriona, vajillas perfectas, servilletas de lino, música clásica sonando de fondo como un susurro educado. Todos se vestían como si Martha Stewart pudiera aparecer en cualquier momento. Ava entraba 20 minutos tarde, dejaba su bolso en el aparador, besaba a todos en la mejilla como una política, y de repente, la velada giraba en torno a ella, su nuevo trabajo, su nuevo novio, su nueva rutina de cuidado de la piel. Una vez, intenté hablar de un acuerdo que acababa de cerrar en el trabajo. Mi padre asintió, luego se volvió hacia Ava y dijo, «Cariño, ¿no empezaste a usar un sérum de vitamina C? Cuéntanos sobre eso». Miré mi plato, pechuga de pollo, arroz salvaje, brócoli al vapor. Soso, seguro, educado. Igual que yo. Incluso en las fotos familiares, lo notaba. En la graduación de Ava, yo estaba a la izquierda, a medio cortar por el borde del encuadre. En una foto de grupo en Acción de Gracias, mi primo etiquetó a todos en Facebook excepto a mí. Ni siquiera estaba recortada, simplemente no fui mencionada. Y en cada reunión, había ese momento, un brindis, un comentario, una indirecta sutil, como la vez que el tío Ray chocó su vaso en una barbacoa y dijo, por Ava, que siempre enorgullece a la familia. Luego se volvió hacia mí y añadió, y Clare, gracias por traer los huevos rellenos. Risas, aplausos educados. Sonreí, levanté mi bebida y me tragué el escozor. No era que no me quisieran, era útil. Era servicial. Pero el amor, de ese que te ve, que de verdad te ve, estaba reservado para alguien más brillante. Una vez, me presenté en el brunce cumpleaños de mi madre con un libro envuelto a mano que ella había estado buscando en una edición rara. Me dio las gracias, lo dejó a un lado y pasó los siguientes 20 minutos abriendo una vela aromática que Ava había comprado en un kiosco del centro comercial. Esto es tan considerado, dijo, sosteniéndola contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. Empecé a aprender que había dos versiones de nuestra familia, la que representábamos para el mundo y la que existía cuando nadie miraba. La actuación era impecable, atuendos coordinados, sonrisas amplias y blancas, pies de foto en Instagram llenos de almohadilla bendecidos. Pero a puerta cerrada, había llamadas no devueltas, cumpleaños olvidados, promesas en el aire y, siempre, la jerarquía tácita. Ava brillaba en el centro, yo orbitaba en silencio, un satélite con pantalones de vestir y zapatos prácticos, pagando facturas que nadie reconocía y mordiéndome la lengua más veces de las que podía contar. Solía pensar que si seguía siendo útil, se darían cuenta. Que un día, mi madre me llevaría a un lado, me miraría a los ojos y diría, Clare, te veo. Te aprecio. Te quiero no por lo que haces, sino por quién eres. Nunca lo hizo. En cambio, me convertí en una invitada especial en mi propia familia. Aparecía cuando se me indicaba, sonreía cuando se esperaba, daba regalos generosos y aceptaba menos que migajas a cambio. Es curioso, no te das cuenta de lo sola que te has vuelto hasta que estás sentada en una mesa llena de gente que sabe tu nombre, pero que no te ha preguntado cómo estás realmente en años. Una noche, después de una cena familiar particularmente agotadora, llegué a casa, me quité los tacones y me quedé en la cocina, todavía sosteniendo la botella medio vacía de pino ugrigio que había llevado a casa de mamá. Las luces zumbaban débilmente, el silencio me oprimía. Me serví una copa, me apoyé en la encimera y susurré algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro, esto no puede ser amor. Y por primera vez en mi vida adulta, empecé a preguntarme, ¿cómo sería dejar de actuar? Dejar de ser la que siempre resolvía, siempre se hacía a un lado,
¿siempre se tragaba las partes difíciles? Esa pregunta se quedaría conmigo durante meses, haciéndose más fuerte, más pesada, hasta que un día, sería imposible de ignorar. Pero todavía no. No esa noche. Esa noche, terminé mi vino, apagué las luces y me fui a la cama como siempre, todavía esperando que me vieran. Si miraras mis extractos bancarios de los últimos 10 años, verías un rastro de emergencias silenciosas, $200 por aquí para arreglar el neumático pinchado de Ava, 700 por allá para la cirugía dental de mamá, una transferencia automática mensual etiquetada como alquiler mamá que llevaba tanto tiempo saliendo que dejé de notarla, otra etiquetada como tío Rick teléfono y medicinas, una factura de veterinario de $1000 para el perro de Ava, que una vez me mordió pero que, de alguna manera, todavía me tenía como su contacto de emergencia. Nada de eso fue pedido formalmente. Esa es la cuestión, en mi familia, la ayuda se esperaba, no se solicitaba. Mamá suspiraba por teléfono, no sé cómo vamos a cubrir el alquiler de este mes. Las cosas están muy ajustadas desde que tu padre falleció. Luego, silencio. No una pregunta, solo aire cargado de suposición. Y yo lo llenaba, cada vez. Ava llamaba, llorando sobre cómo Mason había perdido su trabajo o cómo su perro necesitaba otra cirugía o cómo simplemente nos estamos ahogando aquí. Y yo enviaba dinero antes de que terminara la frase. Nadie nunca dijo gracias, no de verdad. Creo que pensaban que el gracias estaba implícito en mi rol. Tú eres la que tiene su vida en orden, Clare. Ganas más que nosotros. No tienes una familia propia, así que no entenderías cómo es. Lo hacían sonar como si tuviera suerte de tener tan poco en qué gastar para mí misma. Una Navidad, Ava me regaló una foto enmarcada de ella y Mason en un viaje que yo pagué, un brillante recordatorio de mi propia generosidad envuelto con un lazo plateado. Escribió en la parte de atrás, no podríamos haber creado estos recuerdos sin ti. Lo decía en serio, pero no de la manera que yo necesitaba. Ese era el patrón, yo pagaba, y ellos vivían. Yo resolvía, y ellos celebraban. Yo daba, y ellos crecían. Y yo, bueno, yo trabajaba. Trabajaba hasta tarde, trabajaba los fines de semana, aceptaba contratos de consultoría además de mi trabajo a tiempo completo, les decía a mis amigos que estaba demasiado ocupada para salir, me saltaba las vacaciones, dejaba que mis propios sueños tomaran un número y esperaran al final de la fila. Todo porque pensaba que significaba algo, que algún día, cuando importara, ellos estarían ahí para mí de la manera en que yo siempre había estado para ellos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Ava dejó de responder a mis mensajes a menos que necesitara algo. Mamá empezó a hablarme como a una inquilina, no como a una hija. El tío Rick olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos, hasta que se lo recordé cuando su cuenta de la farmacia necesitaba una recarga. Me decía a mí misma que lo estaba imaginando, que tal vez estaba cansada o simplemente pasando por una fase. Pero entonces, un día, vi la historia de Instagram de Ava. Estaba en un nuevo restaurante de sushi, publicando fotos de copas chocando, selfies radiantes, hashtags como almohadilla selfcare y almohadilla blessed. Era el mismo día que me dijo que no podía devolverme ese préstamo de $600 que le había adelantado para cubrir compras de emergencia. La vi servir champán en la boca de su novio en la pantalla y sentí que algo se tensaba dentro de mí. No era rabia, ni siquiera dolor. Solo algo que comenzaba a surgir. Esa noche, me senté con mi portátil y abrí una hoja de cálculo. La titulé, Contribuciones. No se trataba del dinero, se trataba de las matemáticas del asunto, del desequilibrio, del peso que cargaba por personas que nunca se ofrecieron a cargarme a mí de vuelta. Cuando terminé de sumar todo, cada transferencia, cada favor, cada préstamo no pagado, el total era de poco menos de $137.000. Fue entonces cuando empecé a llorar. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque, por primera vez en años, tuve que enfrentar el hecho de que el amor en mi familia se había convertido en una moneda, y yo era la única que pagaba la cuenta. Hubo un tiempo en que podía superar el agotamiento, cuando pensaba que el desgaste era solo un impuesto que pagabas por ser confiable. Solía bromear diciendo que podía funcionar con café y culpa, pero en algún momento, la cafeína dejó de funcionar y la culpa simplemente empezó a pudrirse. El trabajo, que solía ser un ancla, comenzó a sentirse como un escondite. Era el único espacio donde mis contribuciones tenían recibos, evaluaciones de desempeño, bonificaciones,
correos electrónicos de gracias reales. Un cliente me envió una vez una nota escrita a mano después de que ayudé a salvar un envío tardío durante la temporada navideña. Guardé esa tarjeta en mi refrigerador durante 3 años. Nadie en mi familia me escribió nunca una nota de agradecimiento. En casa, siempre estaba en tensión. Una llamada perdida de mamá y entraba en pánico, preguntándome qué factura se había devuelto o qué electrodoméstico se había roto ahora. Cuando el nombre de Ava iluminaba mi pantalla, no sentía calidez, sentía pavor. Nunca era solo un hola, ¿cómo estás? Era un hola, ¿tienes un segundo? ¿Qué significaba puedes arreglar esto por mí? Incluso mis fines de semana ya no se sentían míos. Los sábados se convertían en transferencias bancarias e investigación para el seguro de mamá. Los domingos se convertían en entregas de comida a casa de Ava cuando estaba demasiado cansada para cocinar y Mason estaba trabajando en su proyecto personal. Siempre lo decían así, su proyecto personal, no desempleado, no viviendo de Ava, sino emprendedor. Mientras tanto, yo me saltaba el almuerzo para atender llamadas de clientes de múltiples zonas horarias, yaciendo despierta por la noche pensando en planes de contingencia para las vidas de otras personas. Y, sin embargo, de alguna manera, yo era la etiquetada como fría, demasiado seria, emocionalmente distante. Mamá dijo una vez, simplemente no eres tan cálida como Ava. La gente se siente más segura con ella. Eso dolió, no porque fuera cruel, sino porque aterrizó en un lugar que había intentado ignorar toda mi vida. Yo quería ser la segura. Yo era la segura. Pero la gente no nota lo seguro. Se apoyan en ello, confían en ello y, finalmente, olvidan que siquiera los está sosteniendo. No me quejé. No lloré. Ni siquiera me opuse. Simplemente comencé a llevar la cuenta, no en papel, todavía no, sino en pequeñas cuentas invisibles. Cada vez que me quedaba hasta tarde en el trabajo para arreglar algo que no rompí. Cada vez que cancelaba una cena con amigos porque Ava estaba teniendo una crisis. Cada vez que me mordía la lengua cuando mamá hacía un comentario sarcástico sobre mi vida de apartamento vacío. Una noche, llegué a casa y encontré que el fregadero de mi cocina goteaba, el agua se acumulaba debajo de los gabinetes. Le envié un mensaje al fontanero que usé para mamá la primavera pasada y lo programé para el día siguiente. Luego me senté en el suelo y me reí, porque en todos los años que había arreglado cosas para ellos, ninguno me había preguntado si necesitaba algo arreglado a cambio. Ni una sola vez. Publiqué una foto del desastre en mi historia privada de Instagram. Nada dramático, solo el agua, el gabinete destrozado. Leyenda, algunos días son solo fugas sobre fugas. Nadie respondió. Ni Ava, ni mamá, nadie. Me quedé mirando ese silencio durante mucho tiempo, y por primera vez, se sintió más fuerte que el ruido en el que me había estado ahogando. Porque una cosa es dar sin esperar nada a cambio, pero otra es darse cuenta de que nadie planeaba dar en primer lugar. Fue entonces cuando la soledad cambió. Dejó de ser silenciosa y comenzó a convertirse en una pregunta: si desapareciera mañana, ¿alguien se daría cuenta? ¿Y si lo hicieran, sería solo porque las facturas dejaron de pagarse? Primero dejé de ir a los cumpleaños. Al principio, fue sutil, un viaje de trabajo, una fecha límite, una negativa educada con una buena botella de vino enviada en mi lugar. Nunca preguntaron por qué no podía ir, solo decían, entendido, o nada en absoluto. Cuando dejé de dar explicaciones, tampoco se dieron cuenta de eso. Luego vino Acción de Gracias. El año anterior, pasé 2 días cocinando. Llevé una cazuela de batatas, panecillos caseros y un pavo que yo misma había marinado. Nadie mencionó la comida. Ava apareció con 2 tartas compradas en la tienda, y mamá se deshizo en elogios sobre ellas durante 1 hora. Al año siguiente, les dije que tenía planes. No los tenía. Hice sopa, vi películas antiguas con calcetines de felpa y lloré en los cojines de mi sofá por razones que no podía nombrar del todo. La Navidad siguió el mismo patrón. Envié regalos por correo, y bien pensados, libros que sabía que les encantarían, suscripciones que había pagado por adelantado para todo el año. Recibí un mensaje de texto de Ava que solo decía, gracias, hermana, con un emoji de destello. Ese fue el año en que dejaron de poner mi nombre en la tarjeta familiar de grupo, esa con las caras de todos dispuestas como el elenco de una comedia familiar sana.
Ni siquiera estaba en el fondo, simplemente desaparecí. No me enfrenté a nadie. ¿Qué diría? Oigan, solo me preguntaba por qué me están borrando. Habría sonado dramático o, peor aún, necesitado. Así que hice lo que siempre hacía, cargué con el peso sola y me dije que no importaba, que las dinámicas familiares cambian, que simplemente estaban ocupados, que tal vez me había alejado demasiado. Pero la verdad era más simple, estaba desapareciendo de sus vidas, y nadie extendía la mano para traerme de vuelta. La única vez que mi teléfono se iluminaba con sus nombres era cuando algo salía mal. Hola Clare, ¿conoces a un fontanero? ¿Te importa ayudar a mamá con sus impuestos? ¿Puedes cuidar de Sadie mientras estamos en Cabo? Llegó un punto en que comencé a mantener mi teléfono en silencio, no porque no me importara, sino porque no quería seguir siendo la que siempre contestaba. Incluso cuando aparecía, me sentía como un fantasma. Hubo una barbacoa familiar el verano pasado. Los amigos de Ava estaban allí, junto con los primos de Mason, que de alguna manera se conocían todos. Me senté en el extremo de la mesa junto a una silla vacía y mantuve una conversación trivial con un adolescente que navegaba por TikTok. Nadie preguntó por el trabajo. Nadie preguntó por mi vida. En un momento, alguien bromeó, Clare es la misteriosa. Y todos se rieron como si fuera un cumplido. Pero no era misterio, era distancia. Era negligencia con una cara educada. Más tarde esa noche, mientras me iba, oí a mi madre decir, Clare siempre ha sido un poco reservada, pero al menos aparece. Creo que lo dijo como una amabilidad. Pero aterrizó como el último clavo. Aparecer se había convertido en mi único valor. No quién era, no lo que sentía, solo mi presencia, mi capacidad para llenar un espacio sin requerir nada a cambio. Y esa comprensión se hundió en mí como cemento húmedo, que había entrenado a mi familia para que no me viera al ser agradable, al evitar el conflicto, al fingir que no me molestaba cuando me pasaban por alto, me olvidaban, me descartaban. No sabían que me estaba desvaneciendo porque nunca les había pedido que me mantuvieran cerca. Así que empecé a hacerme preguntas que había evitado durante años, ¿qué pasaría si dejara de aparecer? ¿Alguien notaría la silla vacía, o simplemente cambiarían la disposición de los asientos y seguirían adelante? Hay un tipo extraño de silencio que se instala cuando tu teléfono deja de sonar, no porque lo apagaste, sino porque nadie llama. Al principio, se sintió pacífico. Me despertaba los domingos por la mañana, preparaba café, me sentaba en mi balcón con un libro y pensaba, así es como se siente el descanso. Pero con el tiempo, ese silencio comenzó a hacer eco. No era solo la falta de ruido, era la ausencia de ser extrañada. ¿Conoces esas películas donde un personaje desaparece y todos comienzan a buscarlo, con el corazón roto y frenéticos? Eso no es real. En la vida real, la gente no se da cuenta de que te has ido hasta que necesitan algo. Y si no te necesitan, bueno, tu ausencia se convierte en un alivio, no en una pérdida. Eso fue lo que pasó con mi familia. Ava se comprometió y no me lo dijo. Me enteré por un amigo en común que asumió que estaba ayudando a planificar la despedida de soltera. Cuando le envié un simple mensaje a Ava, felicidades, respondió 5 horas después con, gracias. Súper ocupada ahora mismo, pero nos ponemos al día pronto. Besos. Nunca lo hicimos. Cuando llegó la tarjeta de reserva de fecha 2 semanas después, estaba dirigida a Clareul, sin siquiera una nota escrita a mano dentro. Solo una tarjeta impresa, en Times New Roman. Me sentí como una idea de último momento en un envío masivo. La miré durante mucho tiempo, sentada sola en mi sofá, tratando de decidir si me sentía triste o simplemente entumecida. Finalmente, la tiré en el cajón con facturas viejas y cupones vencidos. Eso es lo mucho que significaba para mí. Eso es lo mucho que yo significaba para ellos. Algunas noches, navegaba por las redes sociales de mi propia familia como si estuviera viendo a extraños. Cenas de cumpleaños a las que no fui invitada, almuerzos festivos de los que ni siquiera había oído hablar. Ava una vez publicó una foto antigua de las 2 de niñas con la leyenda, tan agradecida por mi tribu. No estaba etiquetada. La gente comentaba, ustedes 2 son un ejemplo, y qué vínculo tan hermoso. Quería gritar. En cambio, simplemente presioné el pequeño icono del corazón como todos los demás, porque incluso la ira se sentía demasiado íntima para lo que nos habíamos convertido.
Fue por esa época que empecé a saltarme la terapia. Dejé de ver a mis amigos. Me decía a mí misma que solo estaba ocupada, pero la verdad era más fea, no quería responder preguntas. No quería que nadie mirara demasiado de cerca las partes de mí que se sentían huecas. La soledad tiene una forma de hacer que te encojas hacia adentro. Te pliegas sobre ti misma como una nota que nadie lee jamás. Pero la parte más cruel no fue que me ignoraran, fue que seguí esperando que no lo hicieran. Seguí esperando un golpe en la puerta, un mensaje que dijera, oye, te extraño. Que mamá llamara no porque necesitara dinero o ayuda con el wifi, sino porque recordara que yo existía en un martes cualquiera por la tarde. Nunca llegó. Y sin embargo, todavía asistía a los eventos a los que me invitaban, a las conversaciones en las que no tenía nada que aportar más que mi presencia. Sonreía a través de todo, me reía cuando era apropiado, llevaba regalos considerados, porque una parte de mí todavía creía que si amaba lo suficiente, me amarían de la misma manera. Pero el amor no funciona así, al menos no en familias como la mía. El amor era una moneda. El amor era una palanca. El amor era una actuación. Y cuando dejabas de actuar, dejabas de ser amada. Eso fue lo que me rompió. No de una vez, sino lenta y suavemente, como el agua desgastando una piedra, hasta que un día me di cuenta de que no estaba de pie sobre una base, estaba de pie en un cráter. Y fue entonces cuando la pregunta cambió. No, alguna vez me verán, sino, ¿por qué sigo esperando a personas que ya me han dejado ir? Recuerdo el día en que obtuve el ascenso. Era un lunes, frío y gris, el tipo de día que generalmente se mezcla con el resto. Pero esa mañana, abrí mi correo electrónico y allí estaba, Clareul, vicepresidenta de operaciones. Mis manos temblaron de verdad cuando hice clic en el mensaje. Había trabajado 10 años para esto, me quedé hasta tarde, tomé los peores turnos, limpié desastres que no causé, y finalmente, alguien se dio cuenta. Me senté en mi escritorio y lloré. No sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas mientras miraba mi nombre en negrita. Pensé, esto significa algo. No solo para mí, sino para cómo me verán. Mi familia. Esa noche, llamé a mamá. No contestó, pero dejé un mensaje de voz. Hola, solo quería compartir algo bueno. Me ascendieron. Nivel de vicepresidenta. Pensé que querría saberlo. Sin respuesta. A la mañana siguiente, Ava me envió un mensaje de texto, mamá dice felicidades. Además, puedes ayudarla a averiguar cómo mover su 401k. Leí el mensaje 3 veces, esperando haber pasado por alto una segunda línea, algo personal, algo cálido. Pero no, solo una transacción intercalada entre el silencio y un favor. Aún así, me dije a mí misma que no le diera importancia. Tal vez estaba distraída. Tal vez Ava no se lo dijo bien. Todavía me aferraba al tal vez. Luego llegó el anuncio, Ava y Mason se casaban en junio. Sería una boda pequeña, solo amigos cercanos y familia, pero me aseguraron que estaría en la lista. Mason incluso me envió un mensaje él mismo, espero que estés allí. Ava realmente quiere que este día sea especial. Yo también. Durante semanas, ayudé en silencio. Recomendé a un florista, envié listas de reproducción de muestra, programé una llamada con un diseñador que conocía del trabajo para ayudar con la iluminación del lugar. No presioné, no me entrometí. Solo ofrecí pequeñas cosas que pudieran ayudar. Ava rara vez respondía, pero supuse que estaba abrumada. Incluso compré un vestido, uno azul marino, elegante pero sencillo. Se sentía como el tipo de cosa que alguien usa cuando trata de no destacar pero aún quiere ser vista. La noche antes de la boda, verifiqué la ubicación, imprimí las indicaciones y envolví el regalo que había elegido, una primera edición de un libro de poesía que a Ava le encantaba en la secundaria. Añadí una tarjeta, escrita a mano, para mi hermana, que este nuevo capítulo sea todo lo que soñaste. Con amor, Clare. Llegué 15 minutos antes. El lugar era hermoso, carpas blancas brillando con luz dorada, risas flotando en el aire, suaves y pulidas, como música de otra habitación. Me acerqué a la mesa de registro y di mi nombre. La mujer revisó la lista, con el ceño fruncido. Uy. Lo siento, no te veo aquí.
Sonreí educadamente. Debe haber un error. Soy la hermana de la novia. Ella dudó, mirando de nuevo su portapapeles. Lo siento mucho. Esta noche es solo para la familia. Sentí que mi pulso se aceleraba. El aire a mi alrededor se volvió más pesado. Me giré, buscando entre la multitud, y vi a mamá a unos metros de distancia, bebiendo champán con una de sus amigas. Caminé hacia ella. Me vio, bajó su copa y ofreció una sonrisa pequeña y tensa. No estabas invitada, Clare. Parpadeé. Soy su hermana. Se encogió de hombros, su expresión plana. Ava no quería drama. Necesitaba una noche tranquila y alegre, no una distracción. Abrí la boca y la volví a cerrar. Podía sentir algo creciendo en mi pecho, pero no era ira, era claridad. Años de esfuerzo, todo reducido a este momento, a este despido frío y brusco. La miré a ella, luego de vuelta a la carpa brillante, a las risas pulidas, a la felicidad perfectamente escenificada. Luego me volví hacia la mesa de registro. No te preocupes, dije. No me quedaré donde no soy bienvenida. La empleada parecía no saber qué decir. Sonreí suavemente. Buena suerte esta noche. Y me alejé, por el camino de grava, pasando junto a coches con lazos en los retrovisores, sosteniendo un regalo para una novia que ya me había borrado de su historia. No lloré. Todavía no. Eso vendría después. Lo que vino primero fue una voz silenciosa en mi mente que no había oído en años: este ya no es mi hogar. No conduje a casa de inmediato. Me senté en el coche con el motor en marcha, viendo cómo el cielo pasaba de un dorado suave a un azul profundo. Las luces de la carpa detrás de mí brillaban más intensamente a medida que el sol se hundía tras los árboles. Imaginé que comenzaban los brindis, el tintineo de las copas, a Ava riendo de esa manera delicada que tiene cuando la gente la observa. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con las manos en el regazo, el vestido perfectamente planchado, y un regalo en el asiento del copiloto que nunca sería abierto. No hubo lágrimas, todavía no, solo una extraña quietud, como estar en medio de una habitación donde todo lo familiar ha sido empacado y llevado. Finalmente, apagué el motor y conduje a casa en silencio. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, no me quité los tacones. Simplemente caminé por el pasillo, pasé la cocina y entré en la oscura sala de estar. Las luces de la ciudad se derramaban por la ventana, proyectando largas sombras en el suelo. Dejé caer mi bolso. Luego me senté, no en el sofá, sino en la alfombra, con el vestido recogido a mi alrededor, las manos pulcramente cruzadas en mi regazo como si esperara algo. No lloré esa noche porque no quedaba pena, solo reconocimiento. Esto era todo. El final silencioso de un papel para el que había audicionado toda mi vida, el papel de la confiable, la ayudante, la red de seguridad emocional, la hermana invisible que pagaba las cosas y no montaba escenas, que siempre era útil, nunca central. Había interpretado el papel tan bien que dejaron de verme como una persona. Y yo se lo permití. Esa era la verdad más dura. Me había dicho a mí misma durante años que estaba siendo madura, fuerte, haciendo lo correcto. Pero en realidad, había estado negociando, tratando de ganar lo que nunca debería haber requerido una transacción. Pensé que si seguía apareciendo, si seguía dando más, finalmente me dejarían pertenecer. Pero nunca estuve en la foto, no realmente, solo fuera del encuadre, sosteniendo la cámara, pagando el catering. Y esa noche, algo cambió. No con ira, no con rebelión. Con resolución. Me levanté, caminé hacia mi habitación, me quité el vestido azul marino, lo desabroché con cuidado y lo doblé sobre una silla. Luego me senté en mi escritorio, abrí mi portátil, inicié sesión en mi banca en línea e hice clic en cuenta tras cuenta. Allí estaban, las transferencias permanentes que había configurado a lo largo de los años, pagos de alquiler para el apartamento de mi madre, una asignación semanal de comestibles para Ava, pagos automáticos para las recetas del tío Rick. Las miré fijamente. Luego hice clic en cancelar, una por una. Cada clic se sintió como una respiración que no me había permitido tomar en años. Luego abrí la cuenta que usaba para cubrir gastos de emergencia. La había financiado en silencio durante una década, por si alguien necesitaba algo rápido, reparaciones de la caldera, problemas con el coche, una vez la fianza de un primo que nunca me dio las gracias.
Le cambié el nombre. Ya no era Fondo Familiar. Ahora decía, Restauración de Clare. Me recliné en mi silla. No hubo fuegos artificiales, ni música dramática, solo el suave zumbido del refrigerador en la habitación de al lado y el peso de algo que no había sentido en años, libertad. No se veía como pensaba. No era un billete de avión, ni un gran discurso, ni una despedida dramática. Era silencio. Pero esta vez, era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana, viendo cómo el cielo se iluminaba sobre una ciudad que nunca me había pedido que fuera nadie más que yo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, no me pregunté qué estarían haciendo. No revisé las historias de Ava. No abrí los mensajes de mamá. No pensé si alguien llamaría. No lo harían. Y estaba bien, porque ya había terminado de esperar a ser vista por personas que ya habían decidido no mirar. El silencio no duró mucho. Al mediodía del día siguiente, mi teléfono se iluminó con el primer mensaje. Era de Ava. Oye, pregunta rara, ¿cancelaste la tarjeta de la compra? Una hora más tarde, otro de mamá, el banco dice que tu pago no se procesó. ¿Pasó algo? Avísame. Y luego, el tío Rick, en mayúsculas, Clare, recibí una alerta de la farmacia. Por favor, arregla lo que esté mal. No respondí. No de inmediato. No porque estuviera tratando de ser cruel, sino porque necesitaba sentarme con la incomodidad de hacer algo por mí misma por una vez, sin apresurarme a hacerlo más fácil para todos los demás. Esa noche, mamá llamó. Miré su nombre parpadeando en la pantalla, dejé que sonara hasta que se detuvo. Volvió a llamar, y de nuevo. Finalmente, contesté. Su voz era aguda, controlada. Clare, ¿qué está pasando? Todas tus transferencias se han detenido. Tuve que pedirle prestado a Ava solo para pagar la electricidad. Me recliné en mi silla, observando las luces de la ciudad fuera de mi ventana. Ya no voy a cubrir los gastos familiares, dije con calma. Hubo una pausa, luego una risa corta, seca e incrédula. Perdona. He terminado, dije. Con los pagos, con ser el plan de respaldo, con ser tratada como un banco que nunca cobra intereses. Clare, no seas ridícula. No lo soy, respondí. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Nos estás castigando, espetó, por un malentendido en la boda de Ava. Esto es infantil. Ahí estaba. El cambio. El rápido giro de la confusión a la culpa y al insulto. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó por qué me fui de la boda. Ni siquiera fingió preguntarse cómo me había sentido al borde de la vida de mi hermana, sin ser bienvenida. En cambio, me convertí en la villana, la egoísta, la que hacía todo más difícil al negarse a seguir dando. No estoy castigando a nadie, dije, ahora más bajo. Simplemente estoy parando. Otra larga pausa. Bueno, dijo finalmente, espero que puedas vivir con las consecuencias de esto. Luego colgó. Dejé el teléfono y respiré el silencio que ella dejó atrás. No era pacífico, todavía no, pero era honesto. En los días siguientes, los mensajes siguieron llegando. Ava envió largos párrafos llenos de minas emocionales, lo difíciles que habían sido las cosas, cuánto había contado conmigo, lo decepcionada que estaba de que no pudiera superar el drama. El tío Rick me dijo que estaba decepcionando a toda la familia, que papá se habría avergonzado. Eso dolió, no porque lo creyera, sino porque durante años había seguido adelante fingiendo que él estaría orgulloso. No respondí a ninguno, pero leí cada palabra. Luego comencé a borrar, no por rencor, sino porque me di cuenta de que no tenía que aferrarme a su decepción como si fuera algo sagrado. Ya no era mi trabajo cargar con el peso de su desaprobación. No estaba enfadada. Simplemente había terminado. Hay un poder en el desapego que ninguna disculpa puede fabricar, una claridad que llega cuando dejas de pedirle a la gente que te vea de manera diferente y simplemente te alejas de la versión que han decidido que eres. Me querían callada, complaciente, infinitamente generosa. En cambio, me volví inaccesible, no solo financieramente, sino emocional, espiritual y energéticamente. Podían pensar lo que quisieran, torcer la historia como necesitaran para hacerse las víctimas. Pero la verdad,
La verdad era simple, dejé de responder porque dejaron de merecer el acceso. Y esa decisión, tranquila, sin disculpas, final, fue el comienzo de algo que no había sentido en años, seguridad. No del tipo que se construye cerrando las puertas, sino del que proviene de desbloquear tu propia vida. Comenzó con un mensaje de texto, ¿podemos hablar? Solo nosotras. Ava. Llegó una semana después de la boda, después de las llamadas, las acusaciones, los largos silencios llenos de culpa. Miré el mensaje durante un rato, tratando de decidir qué versión de ella iba a encontrar, la hermana encantadora que podía hacer reír a cualquiera, o la manipuladora que torcía las verdades hasta que dudabas de tu propia memoria. Aún así, acepté. No porque quisiera un cierre, sino porque quería claridad. Nos encontramos en un pequeño café a medio camino entre su apartamento y el mío. Territorio neutral. Ava ya estaba sentada cuando llegué, vestida como alguien que lee revistas sobre bienestar y nunca termina los artículos, bufanda ligera, gafas de sol de gran tamaño, maquillaje apenas visible. Se levantó y me dio un medio abrazo incómodo. Me alegro de que hayas venido, dijo, sentándose de nuevo antes de que yo hubiera tocado mi silla. Pedí un café, solo. Ella pidió un chai latte y 2 pastelitos de limón. Por los viejos tiempos. No había viejos tiempos, no así. Pero lo dejé pasar. Comenzó a hablar rápidamente, disculpándose primero, como si estuviera marcando casillas. Sé que lo de la boda estuvo mal. No me di cuenta de lo herida que estabas hasta que mamá me lo dijo. No dije nada, solo revolví mi café. Continuó, no fue personal, Clare. Solo necesitaba que el día estuviera libre de dramas, y tú estabas actuando un poco distante, ¿sabes? Mamá pensó que sería mejor si. Levanté una mano. Dije suavemente. Si esto va a ser solo una explicación que de alguna manera hace que mi exclusión sea mi culpa, puedes ahorrártela. Ava parpadeó. Nunca la había interrumpido antes, no de esa manera. Se recompuso rápidamente. No. Oh, no. Estoy diciendo que lo siento, de verdad. Y solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú y yo, trabajando juntas. Trabajando juntas, repetí. Ella sonrió, casi dulcemente. Bueno, de eso quería hablar. Mason y yo, hemos tenido algunos contratiempos financieros desde la boda. Nada grave, solo algunas cosas inesperadas con la casa. Me recliné en mi silla. ¿Qué casa? La que mamá y yo te contamos el año pasado. El lugar en Bessbridge. Pensamos que tenía más sentido que estuviera a mi nombre ahora que tú no la usas realmente. Mis dedos se curvaron alrededor del borde de la taza. Perdona. Ava dudó, luego sacó su teléfono y se desplazó hasta un correo electrónico. Pensé que lo sabías. Mamá ya presentó los papeles de la transferencia con el notario. Dijo que habías estado de acuerdo, bueno, que era solo una formalidad ya que el lugar es básicamente de ellos de todos modos. Pasó un instante de silencio. El tintineo de una cuchara en la cerámica de otra mesa. En algún lugar, un niño se rió. Miré a Ava. Su rostro era ilegible. O realmente creía que esto era normal, o contaba con que yo estaría demasiado cansada para luchar. Nunca estuve de acuerdo con nada, dije lentamente. Ella se movió. Vamos, Clare. Sabes que mamá ha estado viviendo allí durante años, y Mason y yo necesitamos un lugar estable. No es como si planearas mudarte. No pude evitarlo. Me reí. No fue amargo ni furioso. Fue agudo y limpio, el tipo de risa que corta décadas de negación. Esa casa es mía, dije. Legalmente. Totalmente pagada con mi dinero, mi crédito, mi nombre. Ava frunció el ceño. ¿Por qué estás siendo tan posesiva? Estoy siendo clara, respondí. Por una vez. Ella desvió la mirada, avergonzada. Quizás. Quizás no. Me levanté y deslicé un billete de $20 sobre la mesa. Toma tus pastelitos de limón, dije. Disfrútalos. No me detuvo, ni siquiera cuando salí por la puerta sin mirar atrás.
Al salir a la luz del sol, lo sentí de nuevo, esa claridad fría, del tipo que no necesita validación ni disculpas, del tipo que finalmente, comprende por completo cuando se ha cruzado una línea. Y esta vez, no solo dibujaría la línea. La haría cumplir. Su oficina estaba en el 10º piso de un tranquilo edificio de ladrillo en el distrito financiero. Sin letreros llamativos, sin un vestíbulo de mármol, solo una placa de latón en la puerta que decía, Diana Wu, abogada. La había buscado 2 noches antes, después de una noche de insomnio mirando documentos que no recordaba haber firmado. Las palabras solicitud de transferencia no autorizada habían estado dando vueltas en mi mente como una tormenta que ya no podía ignorar. Había pasado la mayor parte de mi vida evitando la confrontación. Ahora caminaba hacia ella voluntariamente. Diana tenía unos 50 años, de mirada aguda, con mechones plateados y tan serena que hacía que el silencio se sintiera como una fortaleza en lugar de un vacío. No ofreció una calidez falsa ni una sonrisa fingida, solo me indicó que me sentara, abrió un bloc de notas nuevo y dijo, cuéntame. Empecé por el principio. No mi infancia, no el largo camino de ser ignorada, solo los hechos, la casa, los documentos no autorizados, el cambio en la dinámica familiar, la traición reciente. No lloré. No despotriqué. Simplemente lo expuse todo como si finalmente estuviera limpiando un cajón que había estado desordenado durante años. Diana escuchó sin interrumpir. Tomaba notas, asentía de vez en cuando, pero sobre todo, dejaba que el silencio llevara el peso de mis palabras. Cuando terminé, se reclinó, con el bolígrafo apoyado en sus dedos. Bueno, dijo, no estás loca. Y no te equivocas. Dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Ella continuó, lo que hicieron, si intentaron transferir o alterar la escritura sin tu consentimiento, es ilegal. Tienes derecho a revertirlo, y tomaremos medidas para proteger la propiedad. Pero más importante aún, necesitas establecer una separación formal. Legalmente, financieramente, en papel. Asentí. No quiero venganza, dije. Solo quiero salir. Salir, repitió ella. Limpio y claro. Sacó una carpeta del estante detrás de ella y la abrió en un formulario en blanco. Comenzaremos presentando una moción de protección del título. Luego notificaremos a todas las partes a través de cartas certificadas. También te ayudaré a redactar una orden formal de cese y desistimiento sobre cualquier enredo financiero. Se sentía surrealista. Después de años de lealtades emocionales enredadas, aquí estaba yo, viendo a alguien desatar los nudos con un bolígrafo y un lenguaje firme. Por primera vez, alguien estaba de mi lado, y no necesitaba que le explicara por qué. Diana levantó la vista del formulario. ¿Estás bien? Creo que sí, dije. Es que nunca he hecho esto antes. ¿Qué? ¿Proteger tus límites? No, dije, sonriendo un poco. Ser la que se va y cierra la puerta con llave detrás de ella. Ella asintió. Bueno, Clare, ya era hora. Cuando salí de su oficina, el sol todavía estaba alto, pero el aire se sentía diferente. Más brillante. Más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, no lo estaba, sino porque finalmente dejé de fingir que se solucionaría por sí solo. Más tarde esa noche, abrí mi portátil y comencé a ordenar archivos antiguos, registros financieros, hilos de correo electrónico, capturas de pantalla de mensajes de texto. Creé una carpeta y la etiqueté simplemente, desvinculación. No se trataba de construir un caso, se trataba de reclamar la propiedad. No solo de la casa o el dinero, sino de mi historia, mi voz, mi tiempo. Ya no necesitaba ser agradable para ser digna. Ya no necesitaba estar en silencio para ser incluida. Ya no necesitaba darlo todo solo para ser tolerada. Ese capítulo había terminado. Y mientras archivaba el último documento, me di cuenta de algo. Esto no era un final. Era un comienzo. Uno con contratos y límites y tal vez incluso fechas de juicio, pero también uno en el que finalmente estaba de pie sobre terreno sólido. Mío. De nadie más. No sucedió todo de una vez. Al principio, solo fueron pequeñas grietas que aparecían en la fachada, un cheque sin fondos, un pago retrasado, un recordatorio educado pero firme del banco.
Me enteré de la manera en que me enteraba de la mayoría de las cosas, a través de otra persona. Una antigua vecina me envió un mensaje de la nada: oye, acabo de ver la casa de tu madre en el mercado. ¿Está todo bien? No respondí de inmediato. Me quedé allí, releyendo el mensaje, dejando que las palabras se asentaran. No sabía que la casa que compré, la que mi madre había reclamado como suya, la que intentó pasarle a Ava, estaba a la venta. Silenciosamente, sin ceremonias, listada con fotos borrosas y una descripción vaga: encantadora casa para reformar en un barrio consolidado. Llamé a mi abogada. Diana lo confirmó. Habían intentado una venta privada antes de que el bloqueo del título se procesara por completo. Legalmente, no se habría concretado, pero la intención era clara: planeaban liquidarla, sacar el dinero, probablemente para cubrir las deudas de la boda o amortiguar la nueva vida de Ava. Y ahora, con ese plan fuera de la mesa, estaban desesperados. 2 semanas después, recibí otro mensaje, esta vez de la hermana de Mason, alguien que apenas conocía. Hola Clare, sé que nunca hemos hablado realmente, pero solo quería decir que creo que lo que tu familia te ha hecho es horrible. Ava les contó a todos una versión diferente, pero honestamente, la gente está empezando a ver la verdad. Era surrealista, como ver un lento desmoronamiento desde detrás de un cristal insonorizado. Ya no estaba en medio del drama. Ni siquiera era un personaje en su versión de la historia. Simplemente me había ido, y la ausencia era ruidosa. Por lo que pude deducir, las cosas se estaban desmoronando. Brandon, mi primo que una vez me pidió un préstamo de $4.000 solo para recuperarse, se había declarado en quiebra. Mamá había acumulado deudas en tarjetas de crédito que no podía pagar, y la cuenta conjunta de Ava y Mason estaba congelada debido a algunas facturas impagadas de contratistas relacionadas con la boda. No me alegré. No me regodeé. Pero estaba observando, porque por primera vez, finalmente estaba viendo lo que sucedía cuando no era yo quien tapaba las grietas. La gente caía. No porque estuvieran malditos, no porque la vida fuera injusta, sino porque construyeron sus vidas en torno a la expectativa de que yo siempre estaría allí. Y ahora que no lo estaba, los cimientos temblaban. Me encontré con el tío Rick en el supermercado una tarde. Parecía más delgado, más cansado de lo que recordaba. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Te extrañamos, niña, dijo, mientras cogía una barra de pan. Asentí. Sigo por aquí. Hizo una pausa, y luego preguntó en voz baja, ¿crees que todo esto es un castigo? Negué con la cabeza. No. Es una corrección. No dijo nada más después de eso, solo asintió de nuevo y se alejó, con el carrito traqueteando por el pasillo. No hubo disculpa, pero por una vez, tampoco hubo una petición. Salí de la tienda solo con leche de almendras y una extraña sensación de paz. Es curioso lo que sucede cuando te quitas de un papel que nunca fue tuyo para empezar. El mundo sigue girando, la gente sigue hablando, pero finalmente, el ruido se desvanece. Y en su lugar, hay espacio. Espacio para respirar. Espacio para decidir quién eres sin el peso de quien todos los demás decidieron que deberías ser. Ese fue el verdadero cambio. No la acción legal, no el desmoronamiento financiero, sino la comprensión de que ya no necesitaba cargar con sus consecuencias solo para sentirme conectada. Ahora estaba conectada conmigo misma. Y eso era suficiente. Al principio, fueron susurros. Unos pocos amigos en común dejaron de darle me gusta a mis publicaciones. Uno me dejó de seguir por completo. Oí a una colega en el trabajo, alguien a quien una vez le presté mi hora de almuerzo para ayudarla a preparar una presentación, decirle a otra: oí que Clare cortó lazos con toda su familia. Fría como el hielo. Eso dolió. No porque fuera verdad, sino porque era la versión que les habían contado, la narrativa seleccionada que se pasaba como un chisme en una cena. Los abandonó. Se cree mejor que nadie. Dejó a su madre en apuros. La ironía, por supuesto, era que nadie susurraba cuando era yo la que pagaba el alquiler de 3 hogares. Nadie hablaba de mí cuando pasaba noches en vela investigando opciones de tratamiento o cuando llamaba a contratistas en mis pausas para almorzar para arreglar la fontanería en casa de mamá. No hubo susurros cuando desaparecí en sus necesidades, solo cuando reaparecí para mí misma.
Era más fácil para la gente creer que yo había cambiado que preguntar por qué tuve que hacerlo. Hubo momentos que casi me rompen. El juicio silencioso en la mirada de un vecino. El comentario bajo una publicación que hice sobre los límites, la familia es para siempre. Espero que lo recuerdes antes de que sea demasiado tarde. Pero no respondí, porque no estaba aquí para defender una historia de la que ellos nunca fueron parte. Y no todas las respuestas fueron crueles. Un día, recibí una tarjeta por correo. Sin remitente, solo mi nombre en una letra enlazada. Dentro había una nota, corta, simple: vi cómo te trató tu familia en la boda de Ava. Solo quiero que sepas que me di cuenta. Y creo que eres valiente. Miré la tarjeta durante mucho tiempo, no porque no supiera quién la envió, sino porque alguien finalmente dijo lo que yo había tenido demasiado miedo de admitirme a mí misma, que el coraje no siempre se ve como levantarse. A veces, se ve como alejarse. Más tarde esa semana, un viejo amigo de la universidad me envió un mensaje: oye, he estado siguiendo un poco lo que está pasando. Solo quiero que sepas que dejé de hablar con mi hermano hace 3 años por razones similares. No estás sola. No fue mucho, solo una frase, pero resquebrajó la mentira que había llevado durante años, que cortar lazos con una familia tóxica te vuelve desalmada, que alejarte de las personas que te dieron la vida es antinatural, que el silencio es abandono. A veces, el silencio es supervivencia. A veces, es la única manera de dejar de sangrar. Con el tiempo, llegó más apoyo silencioso. Un compañero de trabajo dejó una nota adhesiva en mi escritorio: admiro tu fortaleza. Un primo lejano me envió un mensaje directo: siempre pensé que te usaban. Simplemente nunca supe qué decir. No necesitaba un desfile, pero no voy a fingir que esos momentos no importaron. Lo hicieron, porque me recordaron que no estaba loca, que no había imaginado los años de desequilibrio, que había personas, quizás no muchas, pero suficientes, que veían a través de la actuación y reconocían el coste. Y más importante aún, me recordaron que ya no era invisible. No porque gritara más fuerte, sino porque dejé de desaparecer para la comodidad de los demás. Todavía recibo miradas, todavía recibo el comentario pasivo-agresivo ocasional, todavía oigo susurros de segunda mano sobre lo que hizo. Pero ahora, los dejo pasar a través de mí como el viento a través de una ventana abierta. Porque cuando has vivido tu vida siendo malinterpretada, incomprendida y utilizada, aprendes que la claridad no es algo que la gente te da. Es algo que construyes, en silencio, ladrillo a ladrillo, hasta que un día estás de pie dentro de un hogar hecho enteramente de tu propia verdad. Y te das cuenta de que ya no necesitas la casa vieja. Ya te has mudado. No reconocí el sonido al principio. Era mi propia risa. Estaba sentada en una clase de cerámica un martes por la noche, con las manos cubiertas de arcilla, escuchando a una profesora de secundaria jubilada contar una historia sobre su gato derribando todo un estante de macetas. Ni siquiera era tan gracioso, pero algo en la forma en que lo contó me abrió un poco. Me reí, fuerte, libremente, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no miré a mi alrededor para ver si incomodaba a alguien. Nadie necesitaba nada de mí en esa sala. Nadie esperaba que arreglara sus facturas, sus sentimientos o su futuro. Solo era una mujer con los dedos fríos y un cuenco deforme, probando algo nuevo porque finalmente tenía tiempo para preguntarse qué le gustaba. Resulta que me gusta hacer cosas con las manos. Cosas que nadie necesita, de las que nadie depende, solo cosas que existen porque quise crearlas. Esa libertad comenzó a aparecer en otros lugares también. Hice un viaje de fin de semana a Cannon Beach. Reservé una pequeña cabaña, empaqué 3 libros que había querido leer durante años y dejé mi teléfono en silencio durante 2 días completos. Caminé descalza por la arena. Vi subir la marea sin mirar el reloj. Lloré viendo el atardecer, no porque estuviera triste, sino porque no sentía prisa. De vuelta en casa, comencé a cultivar en mi balcón. Solo hierbas al principio, luego tomates, luego flores silvestres que no siempre florecían pero que aún así me hacían sonreír. Dejé de llevar hojas de cálculo para otras personas. Empecé a escribir un diario de nuevo. Le envié una tarjeta escrita a mano a mi antiguo profesor de la universidad, solo para darle las gracias. Tenía espacio, no solo en mi agenda, sino en mi mente, en mi cuerpo, en la forma en que me movía por el mundo. La gente lo notó.
Mis compañeros de trabajo decían que parecía más ligera. Un vecino comentó lo pacífica que me veía. Incluso mi barista en la cafetería de la esquina sonrió y dijo, «Tienes una buena energía». Solía pensar que la curación tenía que parecerse a grandes avances y declaraciones, pero en realidad, se parecía a pequeñas y silenciosas elecciones que se apilaban una sobre otra hasta que un día te dabas cuenta de que vivías de manera diferente. Ya no perseguía la paz, vivía en ella. No perfectamente, no siempre, pero lo suficiente. Lo suficiente como para sentir la diferencia. Lo suficiente como para elegirme a mí misma una y otra vez en habitaciones donde solía desaparecer. Lo suficiente como para saber que la soledad no es lo mismo que estar sola. A veces, es exactamente donde vuelves a casa. Algunas personas piensan que la paz es silenciosa, pero he aprendido que no siempre se trata de silencio. A veces, la paz suena como tu propia respiración cuando te das cuenta de que no le debes una explicación a nadie. A veces, suena como tu nombre no siendo mencionado en una habitación llena de gente de la que ya no necesitas aprobación. A veces, es la ausencia de ser necesitada para algo más que simplemente ser tú misma. Ahí es donde había llegado. No con un final triunfante, ni un montaje de película, ni una reconciliación de último minuto. Solo una serie de mañanas en las que me despertaba y me sentía estable. Hubo un momento hace solo unas semanas que me tomó por sorpresa. Estaba en el supermercado, eligiendo limones, cuando oí a alguien llamar mi nombre. Era Ruth, la amiga de mi madre, del tipo que siempre llevaba pañuelos a juego y de alguna manera sabía el cumpleaños de todos. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si me detendría o seguiría caminando. Solo quería decir, comenzó, admiro lo que hiciste. Parpadeé. No se refería a la promoción en el trabajo. No se refería a la casa. Se refería a haberme alejado. Me tocó el brazo suavemente. Tu madre está pasando por un momento difícil, pero no es tu culpa. Creo que en el fondo, ella también lo sabe. Simplemente no sabe qué hacer sin ti. Asentí. Yo tampoco lo sabía, dije. Ella sonrió. Bueno, lo estás descubriendo. Y lo estaba. No solo cómo vivir sin el papel que había interpretado durante tanto tiempo, sino cómo confiar en que ya no necesitaba audicionar. No necesitaba ser útil para ser amada. No necesitaba ser agradable para ser bienvenida. No necesitaba tener sentido para todos para estar en paz conmigo misma. Finalmente era suficiente, no porque alguien lo dijera, sino porque había dejado de preguntar. Esa noche, me senté junto a mi ventana con una taza de té, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Nadie llamaba. Nadie pedía nada. Y por una vez, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de nuevos recuerdos, de pequeñas alegrías, de espacio que había creado para mí misma al despejar lo que ya no encajaba. Pensé en mi madre, en Ava, en las docenas de pequeños momentos que una vez tuvieron tanto peso, y los dejé flotar, no porque ya no me importara, sino porque finalmente sabía la diferencia entre cargar con algo y ser poseída por ello. Todavía guardo ese libro de poesía de primera edición que compré para Ava. No por amargura, sino porque me recuerda quién solía ser, la mujer que daba cosas hermosas esperando ser vista. Ahora, compro cosas hermosas porque me gusta tenerlas cerca. Para mí. Y eso es suficiente. La curación no me hizo más ruidosa. Me hizo más auténtica. Más honesta con mi tiempo, más intencional con mis palabras, más deliberada con mi amor. Y en todo eso, descubrí algo que nunca esperé. No estaba vacía después de todo. Simplemente había estado llena de todos los demás. Ahora, hay espacio para mí. Empecé por el armario del pasillo. No porque estuviera desordenado, sino porque era donde guardaba las cajas, las etiquetadas con años en lugar de contenido, las que no había tocado desde que me mudé. Dentro había cosas que casi había olvidado, tarjetas de cumpleaños con mi nombre mal escrito, fotos antiguas de vacaciones familiares donde estaba a medio cortar, cuadernos de la universidad llenos de horarios y registros de gastos. Siempre rastreando, siempre planificando, siempre tratando de adelantarme al caos de otra persona. Me senté en el suelo con una caja abierta, el sol de la tarde cortando una suave línea sobre la alfombra. El aire olía débilmente a polvo y lavanda. Saqué una pila de cartas de Ava,
escritas cuando éramos adolescentes, antes de que la vida se complicara. Una de ellas decía, «Eres la única que me entiende». La sostuve durante mucho tiempo. Luego la puse en la pila de guardar, no porque me pusiera triste, sino porque me recordaba que hubo un tiempo en que el amor no estaba mezclado con obligación. Me moví más rápido por el resto, una postal del viaje de mamá a California firmada solo con su nombre, recibos de facturas médicas que había cubierto, una lista de tareas que había escrito para la emergencia de otra persona. La mayor parte fue a la trituradora, no por rencor, sino porque ya no necesitaba una prueba física de cuanto había dado. Mi vida ya había llevado el registro. Mi cuerpo ya había sentido el peso. Dejar ir no fue dramático. Fue metódico, silencioso, liberador de maneras que no había esperado. Empaqueté lo que quería conservar, no mucho, solo lo suficiente para honrar a la persona que había sido sin arrastrarla detrás de mí. Esa noche, encendí una vela y me senté en mi sala de estar recién vaciada. Se sentía más grande, de alguna manera, no por el espacio, sino porque finalmente lo estaba llenando con intención. No había tristeza, solo una especie de cierre suave. No necesitaba quemar puentes ni reescribir la historia. Solo necesitaba entrar en la siguiente habitación de mi vida y cerrar la puerta detrás de mí. Y esa puerta, por primera vez en años, no crujió al cerrarse. Llegó en forma de correo electrónico. Asunto, ¿podemos hablar? Era de Ava. Me senté en la mesa de mi cocina, con el café enfriándose a mi lado, releyendo el mensaje sin abrirlo. Solo el asunto me decía todo lo que necesitaba saber. No un lo siento. No un gracias. Solo una pregunta que sonaba más como una petición para reiniciar el reloj. Finalmente, lo abrí. Escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas últimamente, cómo la deuda de la boda se había disparado, cómo Mason estaba bajo presión y cómo mamá estaban realmente luchando emocionalmente. Dijo que se arrepentía de cómo habían ido las cosas, que extrañaba nuestro vínculo, que la familia debe estar antes que el orgullo. Ni una vez mencionó la casa. Ni una vez reconoció la forma en que había intentado borrarme. Pero cerca del final, ahí estaba, una frase que destacaba en relieve: sé que las cosas se complicaron, pero solo quiero que volvamos a ser como éramos. Cerré el portátil. Volver a ser como éramos. Se refería a cuando me quedaba callada, cuando pagaba y nunca pedía recibos, cuando me tragaba cada ofensa porque ser útil era la única forma de ser incluida. No. Esa versión de mí se había ido. No enfadada, no vengativa, simplemente terminada. Unos días después, me encontré con Mason. Estaba solo en la cafetería cerca de mi edificio. Parecía cansado, desgastado de la manera en que los problemas de dinero y las malas decisiones tienden a desgastar a una persona. Me vio antes de que pudiera escabullirme. Clare, dijo, levantándose torpemente. Hola, asentí. Señaló la silla vacía frente a él. ¿Puedo hablar contigo un segundo? No me senté, pero me quedé. Se lanzó a un discurso, mitad disculpa, mitad defensa. Nunca quisimos que las cosas se complicaran tanto, dijo. Creo que tu madre solo intentaba mantener a la familia unida. Ava también. No querían herirte. Incliné la cabeza. Pero lo hicieron, dije. Miró la mesa. Lo sé. Supongo que solo pensé que podías manejarlo. Siempre manejabas todo. Ahí estaba. La verdad bajo todas las palabras. Habían contado con que yo fuera inquebrantable porque ser fuerte significaba que no diría que no me iría, que no cambiaría. Pero lo había hecho. No estoy enfadada, le dije. Pero tampoco voy a retroceder. Asintió lentamente, como si lo entendiera, o quizás solo lo aceptara. Antes de irme, levantó la vista una última vez. ¿Te echa de menos, sabes? Estoy segura de que sí, dije. Pero echar de menos a alguien no significa que merezcas tenerlo de vuelta. Esa noche, le escribí una respuesta a Ava. Fue corta, medida, incluso amable. Le dije que le deseaba lo mejor, que esperaba que ella y Mason resolvieran las cosas, que yo había encontrado la paz y esperaba que ella también lo hiciera. Pero no dije que la perdonaba, porque el perdón, he aprendido, no es una actuación. No siempre se ve como una reunión.
A veces, es solo un final limpio. No necesitaba la disculpa de Ava para cerrar el capítulo, ella necesitaba ofrecerla para reabrirlo. Y eso no iba a suceder. El cierre, resulta, no siempre viene con un lazo. A veces, eres solo tú, de pie en el umbral de tu propia vida, eligiendo no invitar a ciertas personas de nuevo. No por amargura, sino por respeto a la mujer en la que finalmente te has convertido. Vino a mi puerta un jueves por la tarde. Sin previo aviso, sin llamada, solo el sonido de los nudillos contra la madera y un silencio tan quieto que casi no abro. Pero lo hice. Allí estaba ella, pequeña y cansada con un abrigo beige que no le quedaba del todo bien. Sus ojos estaban bordeados de fatiga, sus manos sostenían un recipiente de plástico con algo casero. Reconocí los pastelitos de limón. Solía hacerlos cuando Ava tenía un mal día. «Hola, Clare», dijo. Asentí. «Hola, mamá». Nos quedamos allí un instante de más, con el peso de todas las cosas que no habíamos dicho flotando entre nosotras. Miró hacia abajo y luego extendió el recipiente. Pensé que tal vez podríamos hablar. No me moví para tomarlo. En cambio, me hice a un lado. Entró como alguien que visita un museo, con cuidado, distante, como si no estuviera segura de que podía tocar. Se sentó en el borde de mi sofá mientras yo permanecía de pie, con los brazos cruzados holgadamente, el corazón firme. «He estado pensando mucho», dijo. «Sobre todo». Esperé. «Sé que no fui justa contigo. Me apoyé demasiado en ti. Te di por sentada. Lo veo ahora». Su voz era tranquila, pero sus ojos buscaban en los míos una apertura, una suavidad, algo familiar. No se lo ofrecí. En cambio, pregunté, ¿por qué ahora? Dudó. ¿Por qué es más silencioso sin ti? Eso me hizo hacer una pausa. Fue honesto, probablemente lo más honesto que había dicho en años. Miró los pastelitos de limón, todavía en su regazo. Te echo de menos. Asentí. Pero echas de menos lo que hacía, lo que daba. ¿No quién soy? No discutió. No estoy enfadada, dije. Pero no puedo volver a ser la hija que arregla todo para que nadie más tenga que esforzarse. No te lo estoy pidiendo. Si lo haces, respondí suavemente. Al aparecer con un postre como si pudiéramos simplemente retomar donde lo dejamos. Miró hacia abajo, sus manos se apretaron alrededor del recipiente. No quiero hacerte daño, dijo. Lo sé. Pero lo hiciste. Tragó saliva. Luego se levantó. Supongo que debería irme. La acompañé a la puerta. Mientras salía al pasillo, se volvió una última vez. Si te llamo alguna vez, contestarías. Quizás, dije. Pero no si necesitas algo. Solo si quieres saber quién soy realmente. Asintió, su expresión ilegible. Luego se fue. Cerré la puerta detrás de ella y exhalé lentamente. Sin lágrimas, sin derrumbarme, solo una respiración firme y un conocimiento tranquilo. Así se sentía un límite. No un muro, sino una puerta. Y finalmente había aprendido a cerrarla con llave sin perder la llave. Mi apartamento se siente diferente ahora, no porque haya cambiado los muebles o pintado las paredes, sino porque ya no llego a casa cargando un peso que no me pertenece. Está en la forma en que me muevo, más lenta, más suave, como alguien que finalmente dejó de contener la respiración. Paso mis mañanas en silencio. Sin llamadas telefónicas, sin correos electrónicos de personas pidiendo favores disfrazados de actualizaciones. Solo la luz del sol en el suelo de la cocina y el sonido del agua hirviendo para el té. He vuelto a cocinar, no solo huevos revueltos o algo calentado en el microondas entre plazos. Comida de verdad. Medida, revuelta, sazonada como a mí me gusta. Enciendo una vela. Me siento a la mesa. Como sin prisa. No es nada dramático, ni una gran transformación, pero es mío. He empezado a hacer senderismo los fines de semana. Hay un sendero justo a las afueras de la ciudad que serpentea entre altos abetos y termina en un acantilado con vistas al valle. La primera vez que estuve allí sola, con las manos en los bolsillos, el viento rozando mi piel como un recordatorio silencioso, pensé, así que esto es lo que se siente el espacio.
No revisé mi teléfono. No pensé en lo que me estaba perdiendo, porque no me estaba perdiendo nada. Estaba presente. Incluso me uní a un club de lectura local, no porque necesitara socializar, sino porque quería hablar de algo más que decepción y deber. Nos reunimos una vez al mes en la parte de atrás de una pequeña librería con sillas desparejadas y sidra caliente en tazas desconchadas. Me siento con extraños que no conocen mi historia y no esperan nada de mí más que una conversación sobre personajes que existen en el papel. Es liberador ser conocida por nada más que por quien elijo ser ahora. No la chica que siempre aparecía, no la mujer que siempre arreglaba las cosas. Solo Clare. Y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. A veces me pregunto si esta paz durará, si me despertaré un día y sentiré la necesidad de volver a involucrarme, de volver a explicar. Pero la necesidad nunca llega, porque cuando construyes una vida en tus propios términos, dejas de necesitar permiso para permanecer en ella. Y la mía, finalmente, está comenzando. Fue un martes por la tarde cuando me sorprendí sonriendo sin motivo. Estaba sentada en mi escritorio, con la luz del sol entrando por la ventana, una taza de té caliente en mis manos. El apartamento estaba en silencio, del tipo de silencio que antes se sentía insoportable, pero que ahora simplemente se sentía honesto. Miré a mi alrededor el espacio que había creado, los libros en las estanterías, el cuadro que compré por impulso a un artista callejero en Portland, el calendario con fines de semana vacíos por los que no me sentía culpable. No había ruido, ni presión, ni nadie que necesitara que le explicara por qué estaba haciendo menos o dando menos o eligiéndome más a mí misma. Solo yo. Y por primera vez, no me sentí vacía. Me sentí llena. Llena de momentos que había recuperado, de silencio que había aprendido a amar, de elecciones que hice sin permiso, de la extraña y suave alegría que llega cuando finalmente dejas de medir tu vida en función de las necesidades de los demás. Durante años, dijeron que era fría, distante, reservada. Lo que querían decir era que no estaba disponible de la manera que esperaban que lo estuviera. Y ahora, no lo estaba. Estaba presente para mi propia vida. Me senté allí durante mucho tiempo, viendo la luz moverse por el suelo, y pensé en todas las cosas que solía perseguir: aprobación, pertenencia, reconocimiento. La promesa de que si hacía lo suficiente, daba lo suficiente, toleraba lo suficiente, finalmente sería vista. Pero la verdad es que siempre había estado aquí. Solo necesitaba mirar en la dirección correcta. No es que el dolor haya desaparecido. No lo hizo. Algunas heridas dejan ecos. Algunas ausencias no se desvanecen. Pero ya no me definen. Me moldearon, y luego me liberaron. Y ahora, cuando entro en una habitación, no me pregunto si soy bienvenida. Me pregunto si quiero quedarme. Esa es la diferencia. Esa es la libertad. Y no la cambiaría por nada. Solía pensar que alejarse significaba fracasar, que si me esforzaba más, amaba mejor, daba más, finalmente me verían. Que de alguna manera mi valor estaba esperando a ser desbloqueado por la aprobación de otra persona. Pero ahora sé que no es así. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma, e incluso por ellos, es dejar de presentarte para el papel que han escrito para ti, especialmente cuando ese papel te costó tu paz, tu dignidad, tu sentido de ti misma. Se te permite cambiar la historia. Se te permite dejar de actuar. Se te permite superar la versión de ti misma que ellos prefieren y convertirte en la que siempre debiste ser. Y si estás ahí sentada preguntándote si elegirte a ti misma te hace egoísta, quiero que escuches esto claramente: no lo hace. Te hace honesta. Te hace completa. Te hace libre. Así que si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has sido la que mantenía todo unido mientras te desmoronabas en silencio, este es tu permiso para descansar, para alejarte, para empezar de nuevo. No por amargura, sino por amor a ti misma. Porque la curación no siempre se ve como una reconciliación. A veces se ve como claridad, límites, una tarde tranquila en tu propia casa sabiendo que nadie llamará esperando que los salves. Y eso es más que suficiente. Si esta historia resonó con algo dentro de ti, me encantaría que la compartieras. Deja un comentario, dime desde dónde estás viendo esto, comparte tu historia, tu límite, tu momento valiente, tu primer paso hacia la libertad. Y si nadie te lo ha dicho hoy, no eres egoísta. No estás sola.
Y mereces ocupar espacio en tu propia vida. Ahora, respira. Y comienza.